Saludos y bienvenidas al primer programa del Caldero Debate, donde se cuecen las cosas. Hoy, otra vez, empezamos en Ítaca, este espacio donde nos permite celebrar este debate para hablar sobre corrupción en la región de Murcia. Los casos son innumerables: Cerrichera, Tótem, Nuevo Cartago, caso Umbra. Pareciera que casi todos los municipios de la región de Murcia se vieran acechados por este tema. Recientemente, Valcárcel ha sido informado para ir a declarar como posible imputado. Según el barómetro de diciembre de 2013, casi el 99% de los murcianos considera que la corrupción en nuestras instituciones es muy elevada y casi el 97% piensa que todos los imputados deberían dimitir. Es más, la corrupción es ya el segundo problema que más preocupa a los murcianos, solo después del paro. Pero los imputados por estos casos siguen amparados por sus partidos y ninguno parece dimitir. Para tratar este tema de la corrupción y responder a las preguntas que nos plantea sobre la falta de calidad democrática en nuestras instituciones, contamos con 4 invitados: con Esther Guedas, concejal de Izquierda Unida Verdes en el municipio de Murcia; Gabriel Vergara, politólogo; Ángel Moreno, fundadora de Wermur; y Jorge Saurín, empresario y militante del Partido Popular. Para empezar con el debate, quisiera preguntaros si es que es Murcia una región especialmente sensible o particular para la corrupción y el mangoneo. Si es Murcia diferente al resto, y si es que sí, ¿cuáles son los motivos que hacen que Murcia tenga tantísimos casos de corrupción? Ángel. Sí. Bueno, no creo que Murcia tenga unas condiciones especiales para la corrupción. Lo que sucede es que durante 20 años está gobernando el mismo partido, con mayorías absolutas, y entonces lo que se ha creado, lo que este aparato político ha creado es un caldo de cultivo, ha puesto la base para que se dieran una serie de circunstancias que favorecen esa corrupción. Unas normativas cambiantes a la carta, facilidades para impidiendo la transparencia, la participación. Entonces, claro, con esas prácticas la corrupción ha encontrado aquí un nido donde crecer y multiplicarse. Y además de eso es la impunidad con la que aquí se trata a los corruptos, tampoco se ha castigado. Entonces se ha tejido una red clientelar alrededor del aparato político del Partido Popular, que es lo que hace que la corrupción pues anide y los corruptos medren. Jorge, tú como militante del Partido Popular... No, estoy de acuerdo, Maya. La corrupción no solo en Murcia, es algo que es imperativo en toda España. Lo que pasa es que en Murcia ha sido una comunidad, al igual que la vecina, que es la Comunidad Valenciana, donde la construcción, el sector de la construcción ha sido más fuerte. Entonces, el empresariado ha estado siempre vinculado a esta corrupción, pero no creo que sea una culpa de estar 20 años en un gobierno o que se hayan acostumbrado. Es decir, es que había una serie de personas que no representan a la mayoría dentro de los partidos, ya sea el Partido Popular, el PSOE o cual sea, que se han dedicado a aprovecharse de las circunstancias o de los puestos que tenían para lucrarse a sí mismos. Pero no por ello el resto de militantes o el resto de miembros del partido son iguales. Bueno, respecto a la corrupción en Murcia, si es un fenómeno, digamos, aislado de España, o cuando queremos responder a la pregunta ¿por qué en Murcia tenemos más casos de corrupción que la media respecto a la media española? Yo señalaría dos factores. Uno de los factores se ha señalado aquí, que la mayoría política, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, pero sobre todo el Partido Popular, que gobierna en más del 80% de los municipios de esta región. Eso ha generado una usurpación de las instituciones públicas por un partido, lo que llamamos nosotros, los politólogos, partitocracia. Y otro factor importante, señalaba nuestro compañero, es el hecho del boom inmobiliario. Está más que demostrado que la construcción, los años del boom, ha hecho que las instituciones caigan a las cantos de sirena de los empresarios de la construcción, y ha generado que en la región de Murcia, no porque los murcianos seamos ni más listos ni más tontos, sino las condiciones estructurales, las condiciones económicas, junto a las condiciones de mayoría política de un partido político en particular, que es el Partido Popular, ha generado que la corrupción aflore, comparado con otras comunidades autónomas
que como Castilla-La Mancha, Castilla y León, donde el factor de la construcción no ha sido tan fuerte. ¿Usted? Bueno, pues ciertamente la región de Murcia ocupa el penoso ranking, el primer puesto en cuanto a la imputación de cargos públicos en asuntos relacionados con la corrupción. Y esto, desde luego, es un hecho que está ahí constatado. Tenemos imputados notables, como el propio alcalde de Murcia, más de la mitad de los alcaldes de la región. Recientemente también aparece imputado, en una situación similar a la imputación, el propio antiguo presidente de la comunidad de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, el delegado del gobierno, varios consejeros. Es decir, que no se trata de una cuestión accidental, de una cuestión esporádica, sino que en Murcia la corrupción tiene un carácter estructural y sistémico, y está íntimamente relacionado, es cierto, con ese boom del ladrillo, pero también con una serie de normas, como muy bien decía Ángeles, que han ofrecido toda una permisividad para que la especulación urbanística y la corrupción en torno al ladrillo campara a sus anchas. Esto, junto con las mayorías absolutas que había en los ayuntamientos, pues evidentemente, y la falta de participación ciudadana, pues ha generado un caldo de cultivo absolutamente muy favorable para que se diera la corrupción. ¿Y pensáis que todos los políticos son iguales? Esta frase que está tan de moda en la calle y que la gente repite tanto. Obviamente los políticos no son iguales, pero las condiciones estructurales y sistémicas del sistema político de la región de Murcia incentiva a que los casos de corrupción sean más difíciles de controlar. No es que, es como he dicho antes, no es que el murciano seamos más pillo, no tiene nada que ver. Tiene que ver con el diseño institucional, con la usurpación de las instituciones públicas por parte de dos partidos principalmente de la región de Murcia, el Partido Popular, y esto es lo que da las condiciones económicas de la región de Murcia. Es muy importante señalar el tema de la construcción, ¿no? Porque hemos visto durante toda la década, desde los años 2000, que casos de corrupción han aflorado en la región de Murcia, y estos alcaldes que han sido imputados han sido reelegidos con nuevas mayorías absolutas. Entonces tenemos que preguntarnos por qué estos alcaldes que se ha demostrado que son corruptos son apoyados por el pueblo. Jorge. Hombre, el voto, no me voy a meter con lo que cada uno decide de lo del voto. Sí que es verdad que el PP en esta región de Murcia, el ciudadano lo ha apoyado siempre. Sí que es verdad que desde el partido también te tengo que decir que no se han tomado las medidas correctas, porque creo que a día de hoy no, y desde hace 10 años y toda la vida desde la democracia, el político que haya estado, y ahora mismo tanto María Dolores de Cospedal como Rajoy lo dicen, es decir, cualquier político que esté investigado judicialmente o que esté imputado debería de abandonar su cargo político, pero es que eso tenía que haber pasado ahora y tenía que haber pasado hace 10 años. Lo que tampoco se puede entrar en el juego de utilizar los despachos judiciales para poder un poco la vida política influirla. Creo que en esa manera no. Yo estoy de acuerdo que el que la ha hecho y está demostrado, que la pague y que se vaya fuera de la política y a la calle. Es decir, la cárcel tampoco se la deseo a nadie, pero tampoco podemos estar consintiendo que a la mayoría se nos diga que somos todos iguales por unos pocos. Es decir, porque todos los políticos no son corruptos ni todos los políticos son unos chorizos. Es decir, eso está claro. ¿Que unas pocas personas están manchando la imagen de ciertos partidos políticos? Sí, pero bueno, que hemos reaccionado tarde los dos grandes políticos, también es verdad. Nos ha costado mucho reaccionar a la hora de tomar medidas contra ese sector minoritario que se ha aprovechado, pues, de las normativas y de las leyes. Sí, bueno, yo no creo que todos los políticos sean iguales, ni mucho menos. Y tampoco creo que sea el sistema lo que falla. Yo creo que el sistema es bastante bueno, de hecho es el sistema democrático que hay en Europa. Yo no creo que sea el sistema, ni casi tampoco creo que sean las instituciones. Yo creo que lo que ha fallado ha sido que el sistema ha sido contaminado, o sea, ha sido colonizado por parásitos. O sea, no creo que ni que España necesite una revolución ni necesite un cambio drástico. Yo creo que lo que necesita, hablando así en plata, es un despioje. Lo que necesitamos es librarnos de los parásitos que han colonizado el sistema. Pero eso no significa que el sistema no esté bien. De hecho, hemos tenido años atrás de bonanza en la que los españoles hemos vivido bien, relativamente, en el que ha habido un nivel de progreso, pero ¿qué sucede? Que estos últimos años ha sucedido ese sistema, esa situación en la que los corruptos han tomado y han colonizado lo que es el sistema y lo están pervirtiendo, y entonces lo han hecho dar esta imagen.
Bueno, yo creo que no todos los políticos somos iguales. Yo me dedico ahora mismo a la política. Eventualmente algunos se han dedicado a vivir del erario público y a beneficiarse de los dineros públicos y de su situación como políticos, y otros nos hemos dedicado a denunciar de manera constante, permanente, incluso a costa pues de sufrir reveses electorales, porque nunca ha sido bien entendido tampoco. En la época de auge del ladrillo no era bien entendido el que uno criticara los asuntos de corrupción, se entendía que ibas en contra del progreso. Ahora el tiempo nos da la razón. Por lo tanto, no todos los políticos somos iguales, unos denunciábamos, otros se aprovechaban, ni todas las formas de resolver por parte de las organizaciones políticas los asuntos de corrupción son iguales. Es cierto que en todas las organizaciones políticas puede aparecer una manzana podrida, pero hay formas y formas de resolver el problema de esa manzana podrida, y lo que aquí es cierto es que hay partidos que han mirado hacia otro lado, que han intentado tapar a esas manzanas podridas, que eran desde luego un saco ya de manzanas podridas, y por lo tanto de alguna manera han amparado aquellos casos de corrupción que han ido aumentando y aumentando, mientras que otros, cuando hemos encontrado alguna manzana en nuestras filas, la hemos sacado y la hemos llevado a los juzgados. Muy bien, pues tras esta primera intervención, el Caldero Debate también quiere saber qué opina la gente de la calle sobre este tema, sobre la corrupción, un tema tan importante. Por eso os dejamos con nuestra siguiente sección, A la calle. Pero igual que en el resto de España, no creo que aquí seamos ni peores ni mejores que los demás, ni nuestros políticos sean peores ni mejores. En todos sitios por igual, entre lo que sabemos y lo que no sabemos, en todos sitios por igual. Lo que sí es cierto es que últimamente se han destapado muchos casos, habrá algunos que sean gente muy honrada, pero sí es cierto que bueno, hasta ahora ha sido una práctica habitual y ahora se está destapando. Y está saliendo mucho, pero creo que habrá gente también muy honrada dentro del mundo de la política. Es un gran problema, pero yo creo que la sociedad murciana no es consciente del cariz que está tomando el asunto, cuando de hecho tenemos un expresidente regional que está imputado. Con lo de cámara y algo había salido algo, y por lo general no llega a todo el mundo. Yo me he enterado porque lo ha comentado en mi familia y eso, pero que no, todo el mundo no se entera. Se aprovechan del cargo. Cuanto más dinero tienes para robar, más robas, eso. Pues sobre todo que no hubiera tanta impunidad, porque yo creo que hay bastante impunidad respecto a la clase política. Pues que hubiese una mayor vigilancia, que hubiese auditoría y que realmente la justicia actuara con unas leyes que se hubiesen confeccionado al caso. Yo cambiaría, porque están un montón de años los mismos aquí de alcalde y esas cosas, y hay gente joven que podrían coger los de la juventud y todas esas cosas, aunque sea da igual el partido que sea, gente nueva. Pues tras saber lo que la gente opina, la gente de la calle piensa sobre la corrupción, volvemos a nuestro debate. Quería preguntaros, ¿qué medidas concretas se pueden adoptar ante esta situación de corrupción en la que nos encontramos? ¿Qué se puede hacer? Hombre, yo pienso que la mejor medida para atacar la corrupción es la propia democracia. La respuesta está en más democracia, más participación ciudadana. Realmente, en el momento que cuanto más participativo es un sistema, es un sistema democrático, pues menos corrupción hay en ese sistema. Cuantos más mecanismos das a la población para poder controlar su destino y tomar decisiones. Cuando yo estoy hablando de participación, estoy hablando de recibir información de manera puntual, de manera transparente, y al mismo tiempo poder ser partícipe en la toma de decisiones. Es decir, que la ciudadanía forme parte de aquellos órganos en los que se toman las decisiones, no simplemente que sean consultados. Cuando hay un control ciudadano por parte de aquellos que están ejecutando y llevando la gestión, pues el control de la corrupción es mucho mayor. Yo no soy partidaria de cambiar y pasar transferencias a órganos, entidades superiores. Yo creo que la participación es pura este mal. Descentralizar es bueno, pero desde luego descentralizar con más democracia. Bueno, son varios aspectos que deberíamos tener en cuenta para luchar contra la corrupción. Una de ellas es mayor transparencia, pero hay muchos estudios que dicen que mayor transparencia no significa que haya menos corrupción. Pero yo creo que si nos centramos en el caso concreto español y atendemos al diseño institucional de las instituciones públicas en España, por ejemplo, en los ayuntamientos hay la figura clave para frenar los índices de corrupción, que es la figura del secretario del ayuntamiento, que es un funcionario del Estado que controla el comportamiento de ese consistorio. Actualmente en España no existen condiciones de autonomía
de este personal funcionariado porque depende de la voluntad del alcalde de turno. Eso está generando que los ayuntamientos incurran en actos de impunidad. Ahora mismo los secretarios son habilitados nacionales, ya no dependen directamente del alcalde. Ahora lo han cambiado. Es un problema que veníamos Es un problema que veníamos. El secretario siempre ha sido un funcionario nacional, es decir, ha dependido del Estado igual que el interventor, es decir, eso de que los alcaldes lo designaban, no. Pero ¿quién tú lo solicitabas y el Estado te mandaba al interventor o al secretario que le correspondía a la plaza. Pero ¿quién mandaba al funcionario del Estado a un ayuntamiento determinado? ¿Quién manejaba el movimiento? No, los mismos secretarios suelen solicitar las plazas y van solicitando donde más cercano a su forma de tal. Ministerio de Administración Pública. Los secretarios van así, van por plaza. La Administración Pública responde a intereses partidistas. Si un secretario es incómodo a un alcalde de turno, lo suelen mandar a otro ayuntamiento para que deje de indagar. Se suele presionar un poco, pero los secretarios la verdad es que es una figura que hay que llevar mucho cuidado con ellos, de los alcaldes, es un poco de presionar. Cuando estudiamos en política, gobierno local, siempre se nos pone el ejemplo de Francia. En Francia, la administración es una administración fuerte, independiente y que no está supeditada a los intereses partidistas. Aquí en España no funciona de esta manera y por eso hemos tenido esta falta de control. Nada más hay que ver cuántos casos de corrupción tenemos en el Ayuntamiento de la región de Murcia. Entonces la propuesta, lo que tú propones es centralizar. Es decir, recortar autonomía local. No, yo no estoy proponiendo centralizar. De hecho, yo no soy persona para centralizar. Yo no termino de entender la idea. No es solo la figura de los secretarios, si al final lo que vamos al problema es que, por ejemplo, volviendo a la región de Murcia, tú tienes un aparato político, que son los políticos, pero los políticos no pueden ser corruptos si no tienen a la administración. ¿Y cómo lo consigue? El problema para mí está en los cargos de libre designación, que al final son altos funcionarios que lo que son es el instrumento necesario para que esa corrupción se lleve a cabo. Porque ¿cómo puedes tú hacer las reclasificaciones de suelo para dar pelotazo? ¿Cómo puedes...? No, eso no. Sí, hombre, es que esos son los que... Garantizando claramente que alguien haga los informes. El funcionario de libre designación lo que está haciendo, de hecho en todas las imputaciones tú ves al político, pero luego debajo hay una cadena de altos funcionarios que son los que han facilitado, los que han firmado esos informes, tanto de la parte de urbanismo como medio ambiente, y son los que han facilitado. Si esos cargos de libre asignación no se eligiesen así, los políticos, por muy corruptos que fueran, no podrían hacer lo que hacen. Entonces, una de las cosas que habría que cambiar en el sistema que tenemos, o habría que ser más estrictos, es que estos cargos de libre asignación sean por mérito, igualdad y capacidad, no a elección del político de turno, porque entonces va a elegir a alguien que le facilite. Es el caso francés. Exactamente. Es que ahí es donde. Entonces, ahí estamos hablando del diseño institucional. Estamos hablando del diseño institucional. Estamos hablando de que los partidos políticos hacen y deshacen el diseño institucional hacia sus propios intereses. Pero no es tanto el diseño como no está cumpliendo el principio de mérito, igualdad y capacidad a la hora de asignar los cargos. ¿Habéis trabajado alguna vez para la administración pública dentro con ellos? Pues yo tengo grandes amigos, y además soy empresario dentro de la construcción, que son directores generales, y ellos a mí no me firman un plan general. Si a mí me firma el funcionario que tiene su plaza. No, perdona, a ti te firma el director general, pero el director general, el jefe de servicio. A mí el director general me firma cuando el funcionario de turno le he visto bueno, porque yo he tenido problemas con funcionarios que me han dicho no, y por mucho que quiera el director general no se la juega, porque hoy en día, además yo no me la juego tampoco porque acabo en los juzgados. Sí, los de libre asignación, los directores generales cuando son de libre asignación... Se habla de cargos de libre designación, no se refiere a que no sean funcionarios. Estamos hablando de funcionarios que en un momento dado desempeñan un puesto, y ese puesto que están desempeñando dentro de la función pública sí que está designado. Estamos hablando de un jefe de planeamiento en los ayuntamientos de Murcia. De Murcia tú miras todos los jefes de planeamiento en las gerencias de urbanismo. Bueno, en Murcia el caso Umbra está el jefe de planeamiento, el jefe de licencia. En todos los casos urbanísticos van a estar todos los técnicos metidos, tengan culpa o no tengan. Porque ahí la firma, el que haya firmado... Sin culpa no hay nada. No, te quiero decir, no, eso tampoco es así, porque yo he visto muchos casos... Aquí no se va imputando a la gente por las buenas. Sí, yo te digo, yo tengo casos que conozco de imputaciones en Valencia, donde está imputado hasta el funcionario que lleva el papel de una mesa a otra, porque es que el juez... Algún indicio habrá. Yo no creo que un juez se dedique a imputar no así porque apetezca. Y he visto muchos casos de corrupción que al final los técnicos han quedado impunes. ¿Por qué? Porque es que, vamos, se dedican a firmar y a revisar. Tú lo tienes correcto, Es decir, tener en cuenta una cosa, que aunque un técnico firme, lo tiene que ratificar un pleno. Y tú lo sabes, es decir, la aprobación definitiva la tiene que ratificar un pleno. Por ejemplo, que el alcalde de mi municipio, que está ahora mismo imputado en el caso Umbra,
se está amparando en los informes técnicos que han firmado los técnicos para una serie de actuaciones de carácter absolutamente irregular. Pero es que ahí tendremos que ver. Y investigadas desde el punto ¿Y de quién vista puso a esos penal. técnicos? Es más, No, eso no tiene el nada otro que día, ver. el otro día también se amparaba en un informe no. técnico inexistente para justificar el derribo de una escuela infantil en la que en todo el expediente administrativo no hay un solo informe técnico. Entonces, los técnicos, pues es cierto que Eso cuando no está firman algo, correctamente. cuando firman algo sabrán lo que firman y por qué lo firman. Y luego también, si están imputados y hay una investigación sobre ellos y se descubre que además de firmar, pues ahora mismo tenemos muy reciente el caso de Nuevo Cartago, tenemos la técnico que ha promovido la modificación del plan de ordenación de los recursos naturales de la zona donde estaba el asunto de Nuevo Cartago, es la primera que estaba imputada y aparece en sus cuentas unos ingresos que son difícilmente justificables. Pues bien, ahí hay varios técnicos y varios técnicos que no quisieron firmar. Precisamente también por ahí viene la denuncia. No es que solo sean técnicos, es que son cargos de libre designación, son puestos por estamos hablando de que se está ejerciendo una presión política sobre funcionarios públicos y aquella gente que no se somete a la voluntad del partido político, que se le pasa a esta gente. ¿Lo echamos? No lo puedes echar. No, lo que hay que hacer es que eso no funciona así. Lo que hay que hacer es estáis diciendo que no estás conmigo, no. Muchos funcionarios que yo conozco y que lo veo muy bien porque cumplen con su trabajo han fastidiado las voluntades políticas. Estamos hablando de los cargos de libre designación. Pero es que los cargos de libre designación no son todos. Estamos hablando de todos los funcionarios. No, por eso te digo, estamos hablando de algunos cargos de libre designación que son los instrumentos necesarios para que la corrupción se produzca. Te voy a poner. No, sin ellos pero es que no estoy es de muy acuerdo difícil. contigo. Un político solo no puede hacer una reclasificación de suelo. En Nuevo Cartago, ¿qué iba a poder hacer un político algo? No. Tú ahora mismo te vas a urbanismo, los que llevan planeamiento y tal, todos no son de libre designación, hay un cargo. No todos son de libre designación. Los directores generales y de ahí para abajo son todos funcionarios. De libre designación, el jefe de servicio administrativo es de libre designación. El jefe de designación es funcionario. Son todos funcionarios. Los directores generales son los únicos que no pueden ser funcionarios. Son todos funcionarios, el puesto que ocupa es diferente. Pero luego el puesto que están ocupando no han llegado a ese puesto han llegado por voluntad del político que está ahí, del concejal en este caso. Y en el caso del Ayuntamiento de Murcia mucho más, cuando además no existe una plantilla y una relación de puestos de trabajo en la que no sabemos muy bien qué puesto debe ocupar cada uno y de repente te encuentras con que personas con una categoría inferior van subiendo y aparecen colocados de repente en un puesto en el que, por el motivo que sea, o por lo que sea, pues están ahí colocados en puestos superiores. Luego también otro de los casos, otra de las medidas que yo propondría, porque no me ha dado tiempo para desplegar toda la batería de medidas, enseguida mis compañeros me han interrumpido, será que el tema de independencia funcionaria interesa y genera discusión. Yo también lo veo mucho, considero que los partidos políticos deberían tener una financiación enteramente pública. Esto puede sorprender lo que digo, ¿no? No hay que depender que los partidos políticos dependan de las financiaciones privadas, porque si hay corrupción es porque hay un corruptor. En este sentido, los partidos políticos deben de tener una manera de sobrevivir y no de depender de las subvenciones, del dinero que consiguen a través de la administración, a través de cargos de representación. Yo creo que la administración pública, el papá Estado, no debería de financiar a nadie. Es decir, ni partidos políticos ni sindicatos a nadie. Es decir, en Estados Unidos las empresas financian y aportan a los partidos políticos y no pasa nada. Lo que hace falta es, como en Estados Unidos, un control judicial y una auditoría de todo el dinero que le entra y le sale a un partido político o a un sindicato o a alguien. En Estados Unidos hablamos de plutocracia, del poder del dinero. No estamos hablando de la representación de la gente. Yo creo que los partidos políticos son la base de nuestro sistema democrático y por lo tanto deben ser protegidos y sostenidos por el propio sistema, y que con una ley de partidos que impida precisamente la financiación privada y garantice la transparencia en la financiación de los partidos, pues se conseguirán mayores niveles de igualdad. Pero es que la transparencia con dinero privado se puede hacer. Yo no creo que el dinero privado deba de servir para financiar partidos, porque realmente es lo que da pie a que, ponemos el ejemplo de Estados Unidos, estamos hartos de oír campañas en Estados Unidos que vienen financiadas por determinados empresarios con determinados intereses eso no es democracia. Y eso no es democracia, eso es que el que más dinero tiene defiende determinados intereses y los hace llevar al juego político. Por lo tanto, un juego público en el que los partidos vengan garantizados desde lo público. El caso de la Gürtel, por ejemplo, es un claro ejemplo de financiación ilícita. Pero eso, la justicia tiene que controlar a los partidos en ese sentido. Es decir, yo con mis impuestos no quiero que nos financien. Si os lo parece, tengo clarísimo. Es decir, es que se puede gastar el dinero ese en otras cosas. Vamos a posponer, hacer un pequeño paréntesis en este debate tan intenso y tan interesante que se ha planteado, porque tenemos que dar paso
a nuestra sección en la cual hemos mirado qué piensan las redes sociales sobre este tema y queremos también contároslo a vosotros. Por eso os dejamos con nuestra sección A Caldo. Hoy en A Caldo, la corrupción. Bascuñana apenas saca dinero del banco en 13 años y Hacienda intuye ingresos ocultos. Pablo Madrid en Twitter nos revela que el delegado del gobierno se ha hecho con el colchón más enorme de toda la región y lo acompaña de esta genial viñeta de Puebla en el diario La Verdad. Pero si Bascuñana tiene problemas, su amigo Ramón Luis Valcárcel culpa a la poca pericia para esconder los euricos. Aprendices. Otro al que ya no reconocen ni los cajeros automáticos es a Miguel Ángel Cámara, que se ha apuntado al boicot bancario montado por Bascuñana y lleva 2 años sin pisar una sucursal. Ante semejante trayectoria, tuiteros como Jorge Churba ya están recomendando a Rajoy que le dé empleo, ahora que se queda en paro. Mientras tanto, el futuro exalcalde se entretiene jugando con el actual expresidente, que se las sabe todas para desconcentrar a Cámara. La que sí que se libra de momento de apuntarse al paro es Pilar Barreiro, que repetirá como candidata a pesar de estar imputada, investigada, encausada o como el PP quiera que digamos. En la imagen la vemos con Rita Barberá, celebrando ambas el caloret de repetir en las listas pese al oloret a corrupción. Pero el olor puede taparse a base de buen perfume y reparto de las migajas. Barreiro regará con subvenciones a las asociaciones de palmeros habituales y la imputación, si la han visto, no se acuerdan. Afortunadamente, desde el gobierno central ya han tomado cartas en el asunto para que paguen los responsables de tanta vergüenza. Por eso, han cesado fulminantemente al delegado que investigaba los casos de corrupción en la región de Murcia. Y es que, ya sabemos, el PP es como Cáritas. Pues una vez vista nuestra nueva sección, queremos seguir debatiendo con nuestros invitados en este debate tan intenso y acalorado, muy interesante. Quería preguntaros si creéis que toda esta situación política de corrupción en la que nos movemos tiene realmente un coste político. Si tiene realmente un coste político para los partidos, si en las próximas elecciones vamos a notar cambios o en el fondo va a ser como en la película del Gato Pardo, que todo cambia para que no cambie nada. ¿Cuál es vuestra opinión? Hombre, yo espero que cambie, no, que no haya cambio, quiero decirte. Espero que el Partido Popular vuelva a ganar y repita aquí en Murcia y en otras comunidades. Pero sí que es verdad que debemos luchar más contra esas ciertas personas que utilizan la política para lucrarse. Es decir, el Partido Popular no está de acuerdo con eso y vamos a luchar para que todas esas personas abandonen pues su cargo y abandonen la vida política. No estamos de acuerdo con, si nos venimos al caso de Murcia, las imputaciones del señor Valcárcel, del señor Cámara como alcalde, si son ciertas y al final ya tendrán que abandonar su cargo político y lo tenían que haber hecho ya, es decir, sin ningún problema, ¿no? De verdad te lo digo, es decir, es que no podemos estar defendiendo cosas que no son defendibles, pero también te digo de verdad que la presunción de inocencia existe, pero que hoy en día políticamente no es correcto, es decir, yo no estoy diciendo que sean culpables, al contrario, yo pienso que Valcárcel es inocente y que va a quedar en nada, al final se va a demostrar, y que Cámara lo mismo. Pero a día de hoy, cara a la vida pública y al ciudadano, no podemos dar esa imagen, ni el Partido Popular ni ninguno, pero yo hablo de la parte que me toca decir, no debemos. Y deberían de haber abandonado su cargo ipso facto, es decir, ¿que suena duro? Ya, pero es el camino que hay que elegir, y aparte en la última convención nacional que tuvimos, María del Cospedal lo dijo, los imputados cero, es decir, ninguno. Se ha acabado, es decir, al final habrá que ir a ver lo que ocurre. Alabó al alcalde de Murcia. Pero es que, vamos a ver, te digo una cosa, yo he escuchado también a Cayo Lara alabar a mucha gente en Andalucía, cuando más vale que se callen y que... Sí, vamos a ver, en los ERE... En los ERE podemos ir... Estamos preguntando sobre la región de Murcia y el efecto que puede tener en la región de Murcia, ¿vale? Si queréis, Ángeles, ¿qué opinas tú sobre la pregunta? Bueno, yo lo primero que tengo que por higiene política, imputado o no imputado, cualquier político una vez que está 8 años en el cargo debería de irse. Escucha, Garret lo ha hecho perfecto. O sea, yo es un presidente que me quité el sombrero y se lo dije, ole. Es decir, no voy a estar más de 8 años. Yo cojo y me voy y lo apruebo en las Cortes. Es decir, chapó. Por eso no comprendo la guerra política que hay dentro de mi partido aquí,
de que Garres no sea otra vez candidato a la presidencia, no lo entiendo. Pues yo, el señor Porque ha Valcárcel, puesto las 20 cosas años ya en el su mismo sitio. sillón, yo creo que ya Bueno, es pero hora porque de que, la Constitución de que se española, cambie. porque No la digo de Constitución partido, de esta pero que cambie de democracia te lo persona. permite. Es que la Constitución de esta democracia te lo permite. Bueno, pues eso es una de las cosas que Es decir, por en otros higiene países debería- no, es decir- no debería ser las normas, sino los propios partidos establecer No. que no más de 8 años, porque una persona con 8 años yo creo que ha tenido tiempo de exponer y de desarrollar todo lo que pueda dar de sí por el interés general. Pasados los 8 años ya no creo que deba estar. Esa es una de las cosas. Y en cuanto al coste de la corrupción, bueno, pues yo no sé si lo tendrá, pero lo que sí que es claro es que una región o una zona donde existe corrupción no va a traer jamás inversión que cree riqueza, porque ningún inversor decente, nadie que de verdad quiera generar una riqueza para un pueblo, va a invertir en una región donde exista inseguridad jurídica, porque si tienes normas que están cambiando, aquí se está legislando a la carta, y tienes una ley del suelo que cada 2 o 3 años te está cambiando, tienes un plan general que en 13 años lleva más de 130 modificaciones, es decir, estamos hablando de una modificación al mes, o casi. Bueno, no, estamos hablando de 10 modificaciones, sí, una modificación al mes. Entonces, eso no crea no da seguridad a nadie para invertir. Entonces aquí nada más que van a venir especuladores buscando el pelotazo. Y eso es lo que ha pasado en estos últimos años, bueno, en estos años, y por eso es el modelo que tenemos, que es un modelo que nos lleva al fracaso. Y o se cambia de modelo, o se establece una seguridad jurídica para atraer inversores que generen riqueza, o aquí no vamos a salir nunca. Y mientras que exista corrupción, esas circunstancias no se van a dar. Y Esther, ¿tú Bueno, cómo ves el panorama del coste político? La Organización de Naciones Unidas, yo creo que primero hablaría de un coste social. La propia Organización de Naciones Unidas, cuando habla de la corrupción, habla de los problemas tan graves que genera, porque genera graves desigualdades y situaciones de pobreza. Claro. Y es cierto que la corrupción pues genera que unos cuantos se lleven todo, mientras que el resto de la gente estamos jugando con el dinero público y con los beneficios públicos. Cuando uno especula, lo hace a costa de la ciudad que debemos vivir y que debemos disfrutar. Cuando uno se lleva dinero público, lo está restando de sanidad, de educación, de servicios sociales. Cuando uno está tirando una autopista con un afán únicamente especulativo y luego hay que recuperar esa autopista, pues evidentemente también se está detrayendo de otras cosas que son mucho más necesarias. Por lo tanto, la corrupción no solamente es un problema de carácter jurídico, sino que también es un problema de carácter social, porque genera altos niveles de pobreza. Y luego también es un problema de carácter del propio sistema. La corrupción lo que genera son bajos niveles de participación, la gente parece que termina asumiendo que esto es algo inevitable y termina pues no metiéndose en política o dejando de participar en la vida pública. Es muy complicado, por lo tanto, y muy difícil de gestionar una sociedad corrupta. Evidentemente al corrupto le interesa que la gente no participe y que la gente no sepa. Sumándome a lo que dicen mis compañeras, está claro que la corrupción política en la región de Murcia ha dañado fuertemente la identidad de nuestra región, debido sobre todo a una mayoría social de un partido político en concreto, es el Partido Popular. El Colegio de Economistas de la región de Murcia sacó hace poco una encuesta realizada a murcianos diciendo que la mayor incidencia de corrupción es el deterioro de la imagen exterior de Murcia. De los efectos sociales ya añadiría el efecto cultural, como la región de Murcia se nos ve desde fuera como una región corrupta, relacionada con el ladrillo, como unos mindungui. Debemos de cambiar esta imagen. Y con el agua, ¿eh? Y con el agua, no solo pero esta ladrillo, imagen el agua. se debe de cambiar cambiando de partido, porque no me vale el cuento de que ahora vamos a cambiar las cosas como está pasando en el Partido Popular, que ahora parece ser que Garre se quede distanciado del señor Valcárcel, porque Valcárcel está manchado por casos de corrupción y quieren presentarse ellos como los limpios del Partido Popular. Han estado gobernando esta región desde el año 95, son más de 20 años, que no nos vendan el cuento de que nos van a sacar de esta crisis, de que van a acabar con la corrupción, porque eso es mentira. La corrupción es endémica al funcionamiento de los partidos, es endémica a nuestro sistema institucional. Necesitamos sangre nueva de que cambie el sistema político, necesitamos mayor democracia, y esto se consigue a través de nuevos vientos que vienen soplando muy fuerte. No, la verdad es que en ese punto no estoy de acuerdo. Vamos a decir, aquí no va, vamos a ver, quitarnos el PP o quitarnos, es decir, si es que el problema no es que el PP esté 20 años, esté el PSOE, esté Izquierda Unida, es decir, que las personas
y la circulación dentro, que es lo que estamos hablando, cada 8 años y que se vaya regenerando la política. Es decir, porque pertenezca a un partido político no quiere decir que seas corrupto. Es decir, si estás cada 8 años, tú tienes que hacer tu labor y seguir Pero tienes más trabajando. probabilidad de corromperte dependiendo de un partido. Es que no tiene nada que ver. Es decir, Eso depende de las personas. Vamos a ver, eso creo son las yo. personas. No, depende de Es las decir, personas. Las personas somos buenas por naturaleza. Ya. Lo que nos cambia son los incentivos que tenemos. Si Bueno. tenemos fácil un trozo de manzana, pues a lo mejor vamos a ir a por ellos. Pero si tenemos a alguien que diga, no, ese trozo de manzana no te cogerlo, Eso, porque ese trozo de manzana quien va a te pagar diga- servicios sociales a la gente eso quien necesitada. te diga que no es la Necesitamos un cambio. gente. Es decir, la gente tiene... Gracias a Dios en este país tenemos una democracia y el día de las elecciones, cuando vayan a votar, cada uno es libre de echar el voto que cree que tiene que echar y elegir a las personas que creen que le tienen que representar. Otra cosa es que luego dentro de los partidos políticos seamos coherentes a esas ciertas personas de tener que ponerlas donde les corresponde, es decir, en la calle. Tienen que dimitir los imputados. Sí, tienen que dimitir en su facto. Es decir, yo una norma que yo de la comunidad autónoma de al lado, de Valencia, en la provincia de Alicante, que leí en la prensa y que estuve con ellos analizando, fue que ellos aprobaron un decreto de decir, ahora cualquier concejal ahora a partir de mayo firmará en el partido un decreto que en cuanto esté imputado o investigado judicialmente, automáticamente pierde su acta de concejal, de diputado y queda fuera del partido. Es decir, No lo han puesto en son práctica, se medidas- ha olvidado ponerlo en práctica. Pero se hace... No, sí que está Eso, puesto, estás- perdona. Estás refiriéndote a la moción que se aprobó en el Ayuntamiento de Alicante No. para que no fueran imputados en las listas. No, eso se ha hecho en el Ayuntamiento de Alicante, en el Ayuntamiento de Orihuela. ¿Te puedo hablar de la ¿En Comunidad Murcia no Valenciana? quería aprobarlo? Mucho. Bueno, pero eso porque cada eso uno... tiene que ir en ¿No quiso aprobar el Escucha. Partido Popular que no fueran imputados En las Orihuela listas? no quisieron aprobarlo concejales del Ayuntamiento de Orihuela y los han expulsado a los 6. Es decir, expulsados del partido. Es decir, no has querido aprobar eso, ¿Pero cuántos, yo te han expulso. expulsado en Es decir, Valencia? pues ¿Cuántos han Fabra, expulsado en Murcia? Fabra te puedo Ah, decir... vamos a hacer la lista. No, claro que te voy a No decir. estoy hablando de condenados. De imputados Porque te puedo- vamos, hasta Vamos a ver, hasta escúchame. el presidente de la Diputación de Castellón ya la puerta a la cárcel, ¿no? Yo creo que Pero para eso que le está... sacaran. Pero escúchame, si le tocaba pagarla. Pero tú ahora Hombre. mismo en las Cortes Valencianas de diputados no le queda ningún imputado. Ninguno, los ha echado Fabra. Pues sí, creo que tiene un montón de diputados imputados dentro de Cuando las Cortes. quieras nos Un jugamos una grupo comida mixto, contigo. ¿Y por qué Te lo digo porque estoy en las Cortes Valencianas y lo sé. Es decir, no le queda a ninguno, los ha echado a todos. Es decir, a ninguno. Y eso me juego una comida aquí con ¿Y todo. por qué el señor Mariano Rajoy decir, está esperando tanto a designar a los candidatos en los municipios, en la comunidad autónoma? ¿A qué se debe este Escucha, rechazo? eso dentro del partido nos lo preguntamos nosotros. Que aquí está esperando... Por higiene Aquí está deberían de esperando. irse, pero no por una estigmatización, sino porque si una vez que un juez te dice que oye, que te voy a investigar porque has hecho algo presuntamente ilícito, pues es que por higiene política, socialmente o personalmente tú puedes estar convencido de que no eres culpable, pero en la vida pública pues quizá eso no es recomendable, no da una buena imagen. Entonces es que deben de irse pero inmediatamente, pero es que no debería estar otros diciéndoselo, sino que debería salir de cualquier político. Te vas, te retiras, te defiendes y si luego no resulta que de esa investigación no eres culpable de nada, oye, pues tampoco pasa nada, vuelves a reincorporarte y además quedas como un señor. Yo no entiendo a estos políticos que cuando lo imputan se agarran ahí como un clavo ardiendo. mira, ahí te puedo pero decir se una quedan cosa. mucho O se mejor inventan diciendo me el voy a mi concepto casa de y preimputado. vuelvo después. O se inventan el concepto de preimputado. No, es que ese señor ese no es imputado, es preimputado. Entonces nos quedamos los ciudadanos. ¿Usted me está tomando a mí el pelo o es que se estén o quieren Pero bueno, te engañarme vuelvo a decir directamente? una A lo mejor cosa. es echar la culpa a los Ser jueces y a los impu- fiscales, escucha, que es el recurso ser habitual im- en el Partido Popular, y además dar en contra de los jueces y los fiscales. Porque no solamente es si que se vosotros les lo sino que se decís... va Los contra dos grandes ellos. partidos. Es que Hay eso es una estrategia muy meditada, peligrosa y además bueno, muy escúchame. peligrosa. Muy peligrosa porque estás sí. cargando el sistema Claro. Está judicial. bien, si ahora parece que controlamos todo el país, eso está de lujo. Pues no, Mañana pero no voy se a ver puede- no se si puede. robo un banco y le digo al juez, chico, que soy del Partido Popular, ni me condene, es decir, ni tocarme porque soy del En la Partido región de Popular. Murcia Es decir, gobernáis en 40 vamos. municipios de 44. Que Sí, digo pero que bueno, el- pero escucha, ¿eso es culpa del Partido Popular? No, Somos nosotros. ¿y qué relación hay que en la A lo región de mejor es que Murcia vamos con haya una 20 escopeta haya casa por casa para que 28? voten al Partido Popular. ¿Y por qué en la Vamos región un de poco Murcia coherentes. hay más casos de corrupción que la media nacional? Pero vamos a ver, ¿por qué hay más casos de corrupción en la media nacional? No hay ninguna correlación entre mayoría de un mismo partido y... Como número de personas imputadas, Murcia no es la primera. Es decir, Hombre, tenemos claro, otras que comunidades Murcia que... es más pequeñita exagerado. comparado con Madrid. Es decir, Madrid son 6 millones, aquí somos un millón y te vuelvo pico. a decir, si en el Partido Popular están imputados y hay corruptos, escucha, si yo estoy esperando que los jueces sean los primeros, que yo por mí que los dejen libres si son libres, si son culpables, sean los primeros que vayan a ocupar la zona de ahí de Sangonera, la verde. Es decir, Tú has dicho el antes que que la te haya gustaría que hecho, Valcárcel- que la pague.
que no va a salir decir, que no va a salir culpable. Yo creo que no, porque creo que no ha hecho nada. Es decir, te estoy diciendo lo que pienso. Ahora, que un juez llega y demuestra y sale y lo es culpable, oye, que soy el primero que lo acompaña y digo, no, fuera, le abro yo la puerta del partido. Es que cuando un juez demuestra que una porque yo no lo soy. No puede dedicarse a la vida pública, porque aparejada a la pena lleva también el no poder estar dentro de la vida estamos pública. quedando sin tiempo. Claro, una pena, un delito lleva aparejado. Tenemos que cerrar esta parte y terminamos para que nadie se quede con ganas de decir su última palabra con una frase, un titular. Empezamos por Ángeles. Un titular. Titular, pues... Una frase. Que mientras que en una región haya corrupción y los ciudadanos consientan que los corruptos estén dirigiendo la vida política o presuntos corruptos, en esa región no se va a generar riqueza, no se va a salir de la crisis. Yo creo que la corrupción ha sido una consecuencia de una permisividad y un descontrol tanto político como judicial. Es decir, no hay otra... ha quedado demostrado a día de hoy. Entonces, tanto los partidos políticos como la justicia deben tomar las medidas correctas para cambiar esto. Yo sería muy breve. La corrupción no se va a ir así por así, manteniendo las mismas estructuras de poder que han ido gobernando esta región durante 20 años. Para que la corrupción termine hay que hacer un cambio profundo en las instituciones de gobierno y para eso necesitamos gente nueva. Pues yo creo que la regeneración de la vida política no va a venir de ningún mesías ni de nadie que venga de fuera a salvarnos, ¿no? La solución está en la propia ciudadanía, que tiene que tomar las riendas de su destino y ser capaz de controlar el poder y hacerlo con los mecanismos que nos dotemos políticamente. Y para eso también pues hay que votar a aquellas organizaciones, a aquellos partidos que sean capaces de dar el poder al pueblo. Pues no nos queda tiempo para más. Quiero agradeceros profundamente que hayáis formado parte de nuestro inicio de andadura de este programa político. Muchas gracias, Ángeles, Gabriel, Jorge y Esther. A vosotros. A vosotros por la invitación. Os invitamos a que vengáis cada vez que queráis y a que nos sigáis en nuestras redes sociales y en nuestra web. Y nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima.